de los shoppings más importantes del país, Eduardo Edelstein, a sus inversores y también a sus amigos, entre los cuales, según las publicaciones que lo fueron dando, cuenta también con personas de Wall Street, ¿no? Personas influyentes en todo el mundo. Y en eso él advierte la importancia de invertir en oro. ¿Y por qué será? Nos preguntamos en la venta. Bueno, acá está Facundo para tratar de respondernos esto. ¿Qué tal, Facundo? Diana. Buenas noches. Todo bien. Bueno, un poco contarle a las personas quién es Eduardo Edelstein, qué tipo de negocios maneja y por qué el oro. Sí, ¿no? Es interesante porque en el medio de toda esta crisis, en donde uno de los sectores más afectados es justamente el rubro comercial y donde Edelstein tiene muchísimos de los principales shoppings de la República Argentina, dice que es el momento de refugiarse en el oro. Lo cierto también es que es la única moneda que no se imprime o que no depende de los estados. Es un metal históricamente referencia de valor y de reserva en realidad, así que apuesta al oro. ¿Y cuánto apuesta Eduardo Edelstein? Mucho. De hecho, anunció que se asoció con otra compañía minera que se llama Yamana Gold, que es extranjera, para explotar una mina de oro en Chubut. ¿Cuánto va a invertir? Vamos a ver los números que están en juego en este negocio. Al menos 31 millones de dólares de acá al 2024 es lo que va a desembolsar Eduardo Edelstein junto con este socio. El socio mayoritario es un grupo de capitales extranjeros que tiene el 60% del negocio y el 40% de la mina de oro es de Eduardo Edelstein y algunos socios minoritarios también que lo acompañan en casi todos los negocios. Esto, más allá del dato económico que nos está dando Facundo, es un poco también mostrar y analizar, ¿no?, cómo piensan los empresarios en inversiones a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que ven más allá de la pandemia? No están detrás de la urgencia, sino que ya planifican qué es lo que se viene, ¿no? Además, hay que destacar que si bien la noticia de esta inversión de Edelstein es lo que resonó en estos días, lo cierto es que Edelstein viene invirtiendo en el rubro minero y especialmente en oro desde hace más de una década. No es tan nuevo para él este sector, a pesar de estar más vinculado siempre al real estate y los shoppings. ¿Cuánto va a producir la mina en teoría? Alrededor de 250.000 onzas de oro por año. Y recuerden que el oro está en valores récords de más de 1.500 y 1.700 dólares la onza. Es un negocio realmente grande, multimillonario. Pero vamos a analizar quién es él, digamos, además de este proyecto. ¿Qué tiene Eduardo Edelstein? Bueno, Eduardo Edelstein es uno de los empresarios argentinos más diversificados. Él, a través de Cresut, que es la empresa agropecuaria, pero también es el vehículo a través del cual invierte en otros negocios, tiene el 31% de esa sociedad que controla a su vez IRSA, que quizás es la empresa más conocida, histórica de la familia desde hace más de 30 años, a través de la cual tiene IRSA Propiedades Comerciales, que son todos los shopping conocidos que hay en la ciudad de Buenos Aires: Abasto, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Alto Palermo. Todos pertenecen a IRSA. Todos pertenecen a IRSA Propiedades Comerciales, del mismo modo que otros centros comerciales en el interior del país y también muchas oficinas. También es el principal accionista privado del banco hipotecario. Desde la década del 90 se asoció al Estado en este banco y en Israel tiene el holding que le da los mayores ingresos en los últimos años a Eduardo Edelstein. Él estuvo viviendo mucho tiempo en Israel en los últimos 6 años y se quedó con una de las compañías más grandes de ese país, que es dueña de supermercados, compañías de telefonía y hasta tiene un casino en Las Vegas, este holding que controla Eduardo Edelstein a través también de IRSA y por ende a través de Cresut, su empresa madre. Será cuestión de ver también qué tan golpeado va a tener cada una de estas empresas que tiene, que empieza ya a ver cuáles son las futuras inversiones que necesita para solventar el resto del grupo económico. Así es, y vamos a analizar por qué se mete en el oro, qué pasa con el mercado del oro en el mundo. Es un negocio interesante por los rubros, digamos, a dónde se destina el oro del mundo. Imagínense que estamos hablando de un mercado de 125 millones de onzas que se explotan por año. Hablábamos de la mina de oro de Chubut de Edelstein, que iba a explotar alrededor de 250.000 onzas por año. Bueno, 125 millones por año se extraen en todo el mundo, que equivalen a los valores actuales a más de 200.000 millones de dólares por año. Es una cifra enorme, prácticamente similar a la mitad del Producto Bruto Interno argentino, y en toneladas es una cifra
menor, digamos, son 4.000 toneladas de oro. Imagínense que Argentina exporta millones de toneladas de soja, millones de toneladas de otros productos, y a nivel mundial solo se mueven 4.000 toneladas de oro. Por eso se expresan en onzas incluso, 32.000 onzas son 1 tonelada. Esto es como un dato de color interesante en realidad. Son muy pocos en toneladas, en volumen. El oro es muy bajo lo que se comercializa. ¿A dónde se destina el oro? Principalmente a joyas. 78% Pero con del esta oro economía del mundo. de guerra, ¿no? Lo que pregunto yo, con esta economía de guerra con la que queda el mundo inmersa tras la pandemia, ¿quién se va a comprar joyas? Bueno, hay que ver las abuelas que deben tener las joyas, ¿viste? Siempre se dice de las joyas de la abuela. Bueno, ahí está todo el oro del mundo, 78%. Componentes electrónicos, 10%, Mirá. monedas, 7% y las medallas, 3%. Ese es el destino que se le da al oro en el mundo. Más o menos la mitad del mercado mundial lo manejan China e India. Son los dos grandes compradores de oro en el planeta Tierra. Estos dos países se quedan con la mitad de la torta todos los años. Así que es ahí donde Eduardo Edelstein puso el foco como una reserva de valor. Vamos a analizar todo este tema con Victoria Yarrizo, que es economista, para poder preguntarle sobre esto y más, hablando de las pandemias que tiene la Argentina, ¿no? Y la economía es una de las pandemias que tiene, porque siempre salimos de una crisis y nos metemos en otra. Por lo tanto, es la pandemia que todavía no hemos resuelto. Victoria, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos en esta nueva modalidad pandémica que tenemos para hacer televisión. Sí, es más cómodo, no tenemos que salir de casa. Bueno, en algún punto lo primero que te quiero preguntar es si es el oro el refugio económico más importante del futuro después de esta pandemia. A ver, es muy difícil eso decirlo y predecirlo porque, por ejemplo, en 2011 y 2012 también el oro tocó estos picos. Y después se cayó el precio, y se cayó y volvimos a los 1.000 pesos la onza. Entonces, lo que tenemos que saber es que el oro es un refugio siempre que hay problemas geopolíticos o problemas mundiales, que en este momento sería la crisis del coronavirus, porque está llevando a todos los países a emitir grandes volúmenes de dinero que les va a generar déficits fiscales importantes. Entonces, es cierto que va a haber mucha más emisión e impresión de euros, de dólares, y acá surge el oro como refugio. Ahora, el oro no es una inversión para todos, es una inversión sofisticada. Por ejemplo, si yo, ahorrista minorista, quiero comprar oro, perdón, puedo ir y comprar oro físico, pero también tengo que ser cuidadosa porque el oro físico tengo que tener donde guardarlo, tengo que saber que no me engañen cuando lo estoy comprando. Entonces, ¿dónde se compra el oro mayormente? Se compra en los mercados. Comprás fondos que invierten en oro, cuotapartes de fondos, o comprás oro a futuro, pero eso es para inversores mucho más sofisticados. La verdad que este pico que tocó hoy el oro, yo no sé si realmente la tendencia va a ser creciente, porque también ahora que surgen estas recomendaciones de comprar oro, van todos a comprar oro. Obviamente aumenta la demanda, aumenta el precio, y es posible que los últimos que lleguen después agarren la baja del oro, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil predecir. Yo no soy una experta en mercados también de oro, pero imagino que es un poco difícil anticipar que realmente se viene el oro como moneda global. Pero, Victoria, esto valor, nos lo disparó esta carta que Eduardo Edelstein, Sí. el empresario de los shoppings y otras empresas, como nos decía recién Facundo, empieza a manifestar, ¿no?, que hay que refugiarse en el oro. Y uno de los argumentos que en muchos de los artículos que han salido hoy dice que sus allegados anticipaban esto que vos confirmabas, que bueno, que es en realidad algo que no se deprecia, como la moneda. El dólar se está depreciando, el euro se deprecia, el peso argentino ni hablemos. Entonces, como en algún punto es lo más seguro. Pero no es tan así, porque el oro cotiza en los mercados y el precio sube y el precio baja. Entonces Claro. yo hoy compro a 1.700 pesos y posiblemente dentro de 2 años, cuando quiera vender, vale 1.000 pesos. Entonces, vos fíjate que en el 2011, 2012 creo que fue, el oro tocó los 1.700 pesos, y después, si ves la curva, volvió a los 1.100, 1.200. Entonces, es difícil anticipar si esta es una tendencia que va a seguir para arriba, o si Claro. está muy asociada a un conflicto del momento. Porque además hay otra incertidumbre, no sabemos dónde termina esta crisis del coronavirus, si ya Ni terminó cuándo. o si... Claro, no sabemos cuándo, y tampoco terminamos de conocer realmente el impacto económico, social, fiscal y sobre todo
cómo va a pegar en la depreciación de las monedas, en el oro, en el euro, en el dólar. Incluso si no lo podemos, en Argentina lo estamos discutiendo y tenemos una moneda súper débil, imagínate en otros países, ¿no? Entonces, no es cierto que el oro es un refugio que nunca va a perder de valor. Quizás esa característica la tiene las propiedades, la construcción, Claro. pero no la tienen este tipo de activos, ¿no? Ujú. Sí, una de las razones que generan todo esto tienen que ver con la emisión y justamente con los efectos de la emisión descontrolada en todo el mundo, incluso en la Argentina, donde la inflación es el efecto más inmediato que se tiene de este efecto monetario, de generar más pesos. En Sí. ese sentido, ¿cómo crees que se va a desarrollar en los próximos meses y qué efecto va a tener esta emisión excedida, digamos, de pesos por parte del Banco Central para alimentar al Tesoro con respecto a la inflación? A ver, acá yo vengo diciendo, hay muchos escenarios posibles que va a depender mucho de las acciones que tome el gobierno. Uno, ¿qué ve hoy en el mercado? Por ejemplo, hoy salió el índice de inflación, 1,5% de inflación en abril. Entonces, una lectura es, uy, se desaceleró la inflación más baja en muchísimo tiempo, ¿no? Pero la realidad es que ese es un indicador ficticio porque sabemos que no incluye muchísimos precios porque no hubo mercado, ¿no? No hubo compra, no hubo venta. E incluso en servicios no sabemos cuál es el valor. Lo que sí se empieza a ver es muchísimas remarcaciones. Los comercios, a medida que se va levantando y se va flexibilizando la actividad, empiezan a recibir los precios con remarcaciones importantes. Se ve un comercio bastante prudente en la remarcación, o sea, remarca lo que recibe con aumento, pero no remarca todo, en parte porque la demanda no lo habilita, hay poca demanda todavía, hay una recesión muy importante. Entonces, volviendo a tu pregunta, la realidad es que en la medida que vos tengas una economía con una demanda tan caída y con capacidad ociosa en las empresas, el INDEC, por ejemplo, acaba de informar que en abril la industria en marzo trabajó con el 51% de su capacidad instalada. Entonces, uno debería pensar de que esta emisión no debería generar inflación porque las empresas hoy podrían poner en marcha su proceso productivo sin subir los precios. Pero eso es en la teoría. Cuando uno va a la práctica, la realidad es que ves que el dólar blue se está disparando, ves que hay una emisión importante de pesos, ves que hay remarcaciones. Entonces, ahora te queremos preguntar políticas específicamente también por el dólar, ¿no? En esto que estamos hablando de la pandemia Claro. económica de la Argentina, pero me quería detener un poco en lo de la inflación para preguntarte si en toda la explicación que nos estás dando, en realidad significa que cuando se empieza a abrir un poco la economía, la inflación rebote podría también compensar toda esta baja que estamos viendo en los números y no significar precisamente una desaceleración, sino todo lo contrario. No, es que en realidad no tuviste esa aceleración, porque a ver, en general el IPC, el índice de precios del consumidor, tiene distintos rubros que ponderan según el nivel de consumo de esos Claro. rubros. ¿Qué pasa? Por ejemplo, servicios. No hubo consumos prácticamente de servicio. Entonces, la ponderación, uno tiene que mirar ese IPC lo que pasó con alimentos y bebidas, por ejemplo, que es donde se concentró casi todo el consumo y subió 3,2%. Más del 3%, sí. Claro, entonces nosotros si queremos una lectura completa tenemos que mirar los rubros donde sí hubo consumo. A mí me podés decir, mira, el transporte no subió en el mes o bajó, pero la realidad es que no hubo casi transporte, hubo muy poquito transporte. Pero a lo que voy, ¿va a haber Entonces, un rebote como para decir, pues se puede hacer una proyección Sí. de un rebote que el próximo mes, el mes que Sí. simplemente se abra la actividad, vamos a tener una inflación también récord? Mira, no sé ¿En si un mes? récord porque, no récord, no creo que récord, pero sí vas a tener una inflación importante porque Claro. ya, como te estaba diciendo antes, a medida que los mercados se van levantando, los comercios empiezan a recibir los precios con aumento, las industrias reciben los insumos con aumento, entonces, acá va a depender un poquito de cómo acompañe la demanda y cuáles son los controles, más que controles, digamos, las regulaciones del gobierno. Y acá es importante decir una cosa. Hoy vos tenés mucha tecnología para seguir las cadenas de precio. Entonces, el gobierno sería importante que aproveche eso para ver dónde vienen los aumentos. Claro. Porque, por ejemplo, un lugar donde siempre vienen los aumentos son los insumos, ¿no? Los famosos insumos de uso difundido que muchos los producimos nosotros. Entonces, hoy no tendría sentido que eso suba. Pero otro de los aumentos muchas veces vienen de los productos importados. Claro, en dólares. Entonces,
Claro, pero el producto importado hoy entra a un dólar oficial, o sea Claro. que no debería tener aumento. El problema, ¿cuál es? Que vos para importar necesitas demanda de dólares. Como Argentina tiene Claro. escasez de dólar, el mercado, la lectura es, uy, estamos exportando poco, estamos importando, el dólar se va a disparar y los precios van a aumentar. Entonces, acá es muy importante que el gobierno, por empezar, salga a generar exportaciones como sea. Porque si vos salís a exportar, tendría que sacar los impuestos a las exportaciones, subsidiar exportaciones, como sea, para que entren dólares. Bueno, de hecho, la Este, Cancillería emitió un comunicado en estos días anticipando de que, bueno, quiere empezar a tratar de buscar emprendedores o mercados que quieran exportar de a poco y viendo las posibilidades dada la pandemia en algún Sí, punto. y un país que nunca tuvo una Exacto. política exportadora clara, ¿sí? Y de hecho No. prácticamente nunca tuvo una política exportadora. Pero en ese sentido mencionaste algo interesante, que justamente el dólar pasa a ser de alguna manera una variable preocupante. ¿Incide realmente esta suba muy fuerte que tuvo en la semana el dólar paralelo, el dólar blue, que llegó a 136, 138 en el día de hoy? ¿Eso incide en la economía real? Mira, sí incide por el lado de las expectativas. Porque en realidad, si uno lo piensa, decís, bueno, vos seguís importando con el dólar oficial, no deberías incidirte en lo que es el proceso productivo, ¿no? Pero Claro. la realidad es que cuando el dólar blue se te escapa, también la lectura de muchas empresas es, uy, en algún momento el dólar oficial va a tener que ajustar y yo no quiero quedarme con un producto que estoy vendiendo a un precio y resulta que cuando lo vaya a pagar porque lo importé, lo voy a tener que pagar mucho más caro. Entonces, lo que te genera el blue muchas veces es efecto precios por el lado de las expectativas, ¿no? Y que te genera incertidumbre. Entonces hay que ser muy cuidadosos con que no se dispare ese mercado. Hoy ese mercado se te está disparando también por incertidumbre, por el tema deuda, porque hay siempre especuladores que están tratando de aprovechar, digamos, estos momentos de la Argentina para hacerse de ganancias. Lamentablemente es un poco así el mercado, ¿no? Victoria, vos que venís estudiando en general también en la inflación, más que nada la historia de la inflación de nuestro país, estábamos hablando del dólar blue y de los múltiples dólares que tenemos en la Argentina. Creo que como pocos casos en el Sí. mundo o casi únicos, ¿no? Lo que hoy en el programa le veníamos llamando la pandemia económica en algún punto. ¿Tiene solución? ¿La Argentina va a poder desandar un poco esa pandemia de múltiples dólares que tiene funcionando? Mira, yo creo que sí, y que, es más, yo creo que este es un momento ¡Qué ideal en la optimista! Argentina. No, porque es un momento, es una oportunidad que vos tenés ya se rompió toda la economía, ¿no? Tenemos todo roto, de empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque vos fíjate, uno de los problemas que a vos te afectan tu competitividad y por el cual no podés exportar y generar dólares, y eso te genera efecto inflación y por lo cual tus costos son altos, etcétera, es porque tu sistema tributario es horrible, ¿no? Nunca se cambió el sistema tributario porque esto de no, mirá si bajo impuestos y en realidad la recaudación me cae, me genera un problema fiscal y necesito recaudar. Hoy tenés toda la posibilidad de hacerte una gran reforma tributaria porque si se te desploma la recaudación, con todo el nivel de pesos que emitiste, emitir un poco más o un punto más de déficit fiscal no te va a mover la aguja. Y es el momento ideal para experimentar esto, decir, bueno, ¿qué pasa si bajamos un poquito los impuestos? Sos la segunda persona que entrevistamos, la otra persona fue Santiago Montoya la semana pasada, que dice es el mejor momento para una reforma tributaria, para dejar de ser el país que más impuestos carga por sobre quienes necesitamos que inviertan en nuestro país. En algún Exacto. punto, si en una semana dos especialistas hablan de lo mismo, ¿no podrá ser que en el gobierno a alguien se le puede ocurrir también como para impulsarla? O no sé si tenés conocimiento al respecto. Mira, es que yo lo que creo es que en el gobierno hoy necesitarían dos equipos económicos. Uno que trabaje sobre la coyuntura actual, que es muy grave y que sea el día a día, y que tiene que ver con la deuda y tiene que ver con soluciones económicas, todas estas medidas que se vienen haciendo. Y otro equipo económico que mire el mediano plazo, que tiene que trabajar en esta reforma tributaria. Es el momento ideal, por ejemplo, para salir a subsidiar exportaciones, para salir al mundo a ver cómo abrimos mercados para la Argentina. Es el momento ideal para hacer todos estos experimentos que siempre tuvimos miedo por el impacto fiscal. Qué interesante. Entonces, para subsidiar inversiones, por ejemplo, subsidia hoy inversiones en sectores como de alta tecnología, en sectores productores de insumos, de estos insumos que hoy importás porque necesitas producir, que los puedas producir localmente.
es el gran momento para eso. Y no es que tenemos, que ponernos a investigar y estudiar. En Argentina hace 20 años que hay equipos que han desarrollado programas, planes que nunca se usaron para nada. Juntar, recopilar toda esa plata, esos planes en los cuales gastamos muchísima plata en pagar especialistas, y vas a tener seguramente ideas brillantes para esto de lo que te digo, de ver cómo gestionamos el mediano plazo para aprovechar esta oportunidad única que te da esta pandemia, ¿no? Bueno, lo que Eduardo Elstein llamó el capítulo 3, ¿no? Y yo le dije el día D de la pandemia, ¿sí, Facu? No, sí, comparto totalmente que es el momento de hacer esa transformación. Me parece que hay que ver si en el gobierno alguien lo tiene en agenda. Bueno, muchas gracias por atendernos, Victoria. No, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Yo no había entendido que...